Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Qué gusto. Hace algunos días yo no le noté mucha lógica, pero el gobierno dijo que iba a dar un bono, me parece que de 160 soles a la gente para remediar este tema de los montos que cobran las empresas eléctricas, Luz del Sur, del Norte, debo entender, y algunas otras, y con eso poder, pagar. Entonces, cuando yo escuché la noticia, yo dije, uy, pero ¿para qué le dan a la gente? ¿Por qué directamente el Estado, ¿no? Comunicándolo toda la población, le paga a las empresas públicas y no hacer más burocrático el tema? Pero yo quería una impresión suya sobre esta decisión que ha tomado el gobierno, por favor, ingeniero. Sí, cómo no. O sea, primero que nada, el dinero no se lo van a dar a la gente. ¿Ya? O sea, las personas van a recibir el bono, digamos, como un descuento que va a aparecer en su recibo. Ah, correcto. Entonces, en el recibo va a aparecer, es decir, el dinero va a ir directamente a las empresas, y son las empresas y los INER los que van a determinar a quiénes se les corresponde el bono. O sea, el primer tema es que el servicio de electricidad es fundamental, y ahora en una situación como la que estamos. Claro, claro. Basta que uno se pregunte qué pasaría si no tiene electricidad, no tiene comunicaciones, no tiene refrigeración, no puede guardar los alimentos, ¿no es cierto? Claro. No puede bombear el agua. La cantidad de problemas sería enorme. Entonces, el asunto es que como las personas se han quedado en sus casas, muchas de ellas no pueden realizar su trabajo. Y al no realizar su trabajo, no tienen ingresos. Al no tener ingresos, su capacidad de pago se ha reducido y en muchos casos no van a poder pagar la electricidad. Y con esa situación, si el sector eléctrico para operar necesita también tener los fondos financieros, porque la producción de energía y todo representa un costo. Claro, claro que sí. Entonces, el riesgo sería que en algún momento las empresas no tengan fondos y paralicen la operación, y el problema sería gravísimo. Entonces, entiendo que el primer tema del bono es evitar que se paralice el sector eléctrico, ¿no? ¿Son 160 soles por familia? ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea. 160 soles por familia, pero no para cualquier familia, sino para las familias que viven en ciertos sectores. Correcto. No los sectores considerados A, B, quizás C, no, porque hablan de clase media, media alta, ellos no. Ellos no. Entonces, en el caso de Lima está sectorizado así. En el caso de otras ciudades, no. Y son 160 soles además por el periodo que corre de marzo a diciembre de este año. O sea, por 10 meses. A ver si le estoy entendiendo, O sea, mensualmente 160 soles. No. Yo en lo que he leído del decreto, Sí. el decreto no especifica eso. Lo que dice es 160 por usuario, pero no dice por usuario y por mes. Ya. Y más bien se refiere al periodo que corre de marzo de este año a diciembre de este año, por lo tanto son 10 meses. No escucho Entonces bien. yo lo que deduzco es que son 16 soles por mes. Ya, correcto. Y solamente para los usuarios que cumplen ciertos requerimientos, entre ellos no haber sobrepasado 125 kilowatt-hora, o sea, un determinado consumo en el promedio del año pasado y otro en el verano de este año. Entonces han puesto unos parámetros, y además la cifra que dan de 827 millones está hasta el sol, lo cual significaría un cálculo de mucha precisión que es difícil de creer, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, en promedio, para hablar de Lima, estos sectores, digamos que no son ni A ni B, la clase media alta, digamos, en promedio, mensualmente, ¿cuánto pagan por la luz, ingeniero? Uno podría sacar que más o menos son, la cifra que tenía referencial era unos 72 soles para la gente que consume alrededor de 100 kilowatts hora por mes. Ajá. ¿No? Entonces,
A mí la cifra me parece relativamente baja. Claro, bajísima. No, la cifra Bajísima me parece, considerando pues hasta diciembre. claro, o sea, quizás, o sea, no sé cuáles han sido las premisas del cálculo de la cifra, ¿ya? Aquí especulo, no me consta que sea así, pero le digo, debido al enclaustramiento, el consumo tiene que haber aumentado, el consumo domiciliario. Mucha gente pasaba muchas horas fuera de su casa. Sí. Y está en sus casas, está consumiendo más Sí, electricidad. es verdad, es verdad. Sea por el televisor, entonces les debe haber subido. Entonces, de repente lo que se está haciendo, y le digo aquí, solamente estoy especulando, de repente lo que se está haciendo es compensando ese consumo adicional. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Claro. Pero por otro lado, si eso fuese así, no se estaría considerando también que hay una caída en la capacidad de compra de las personas, porque justamente las personas al no poder hacer su trabajo diario pierden ingresos, no reflejado en todos los indicadores de la economía. Entonces no hay detalles sobre eso, hay sí bastante detalle sobre los procedimientos que se siguen, de la forma en la que se debe calcular, etcétera, ¿no? Pero mi lectura lo que me dice es que son 160 soles por todo el periodo, porque además divido los 827 millones entre los 160 soles por usuario, o sea, por familia, y me sale algo más de 5 millones de familias. Y asumiendo entre más cerca de 5 que de 4 personas por familia, salen los 25, 24 millones de personas que dijeron que serían los favorecidos, ¿no? Correcto, está clarísimo. Le voy a cambiar el tema antes de culminar la entrevista. Vemos con añoranza el pasado reciente, de hace algunos años, quiero decir, del boom de la construcción. Ahora nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, todo lo que estamos viviendo todavía, y sí he visto yo en algunos casos edificaciones donde otra vez, gracias a Dios, se ha vuelto a trabajar, pero igualmente veo algunas edificaciones donde todavía la cosa, digamos, está inerte. ¿Cómo está la situación de la construcción y cuál es su proyección aquí en el Perú, ingeniero? De hecho, la construcción no solamente está vinculada al que haya los fondos para construir, sino a que la demanda los pueda comprar. Claro, claro. Entonces, para muchas personas, el golpe económico representa que su capacidad de compra disminuyó notablemente, ¿no? La tienen que concentrar en salud, en alimentos y servicios básicos. Entonces, se pueden dar las libertades. Ahora, por otro lado, no solamente para la construcción, sino para todas las actividades, el hecho de que tiene que haber un distanciamiento social, el hecho de que hay que tener medidas adicionales de salud, como las pruebas que hay que hacer cada cierto tiempo, como las mascarillas que hay que llevar, y otras condiciones, encarecen notablemente el costo de las actividades. Entonces nos encontramos en una situación donde en general, y en esto la construcción no es externa a ello, en general el costo de las actividades aumenta, es decir, los precios suben y la capacidad de compra de las personas baja. Y ese es el efecto que se va a sentir no solamente en esto, sino en todo, ¿no? De acuerdo. Aprovechando su experiencia, porque además de ser ingeniero, usted también es político y es un hombre de a pie, sin duda. ¿Cuál es su impresión respecto de cómo se está manejando este tema del coronavirus? Porque ya sabemos todos, y es oficial, que la cuarentena se termina el día de mañana, 30 de junio, pero empieza, digamos, desde julio una etapa en la que tenemos que cuidarnos mucho más. Pero ¿cuál es su impresión de lo que está viendo pues, en las calles, la reactivación económica y todo aquello? O sea, mi impresión es que no hemos logrado los efectos que queríamos para reducir la propagación de la enfermedad, ¿no? De hecho,
en el gobierno se han hecho muchos esfuerzos, de hecho ha habido la mayor voluntad de hacer las cosas bien, pero nos hemos estrellado con problemas estructurales del Perú, ¿no? Que son válidos temas. Yo pienso, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia en China, o la epidemia en el caso de China, luego se propagó a Europa, recién en esos momentos fue calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Nosotros tendríamos que haber ya prestado atención y deberíamos haber podido elaborar varios escenarios y estar preparados, digamos, con suficiente anticipación, sabiendo que nos iba a llegar y para conocer en qué forma íbamos a reaccionar. O sea, creo que nos tardamos muchísimo en hacer ese análisis. Creo que el análisis lo hemos hecho muy poquito antes del inicio del primer contagiado acá. Entonces, tuvimos un tiempo suficiente que no supimos aprovechar. No, luego, las medidas que hemos aplicado han sido demasiado genéricas. Inicialmente no era necesario enclaustrar a todos. Primero porque se cortaban actividades que no era necesario cortar en esos momentos, ¿no? Entonces, la receta general no era lo mejor. Pero, le digo también, es fácil ser general después de las batallas. El problema es cuando uno tiene que afrontarlas al momento. Entonces, lo que yo veo con preocupación es que no hemos reducido en la magnitud que deberíamos haber reducido en función de todo el esfuerzo que se ha hecho y todo el dinero público que se ha gastado y de todo el sacrificio que ha ocurrido con los ingresos de las personas. Y simplemente la economía no resiste más. Entonces hay que volver a abrir las puertas con todo el cuidado que se quiera, reposando ahora ya en la responsabilidad de cada persona, de cada individuo, y podemos tener, como han tenido otros países, una segunda ola, ¿no? Sí. Que podría llegar a ser muy fuerte. Además de una pandemia que se está propagando hacia el sur del Perú. Entonces veo bastante difícil la situación y creo que no es una guerra de corto plazo. No estoy muy seguro yo de en cuánto tiempo se puedan obtener las vacunas y en cuánto tiempo podrán llegar al Perú. Entonces creo que deberíamos prepararnos para escenarios de más largo plazo, ¿no? Y ya estamos prácticamente sin dinero, o sea, se nos junta todo en este mes de julio, ingeniero. Sí, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando me hizo la pregunta del bono eléctrico, y no solamente en el caso eléctrico, sino en el caso de todo lo demás, yo creo que como ha sido, por ejemplo, en el caso de las clínicas, ¿no? El tema era hacer un análisis de los costos y buscar una cuestión de equilibrio que permita que el sistema siga funcionando y donde el sacrificio que esto significa se reparta con mucha mayor equidad que lo que hay hasta ahora. Así es. ¿No? Así es. Porque eso es, ese es el interés de toda la sociedad. Porque los escenarios que se pueden abrir en caso de que esto se agrave son inimaginables. Entonces es mucho mejor tener el control desde ahora y ser conscientes de lo que puede pasar y irlo evitando desde ahora, ¿no? Claro, si teníamos el artículo 82 de la Ley General de Salud, ¿por qué no se actuó en su momento? Claro, para mi gusto, ¿no? Para mi gusto, yo hubiera partido por aplicar el artículo y hubiera negociado ya con el artículo aplicado. Claro, de acuerdo. Porque el Estado tampoco iba a tener y tampoco tiene por qué tener la capacidad de absorber todo, ¿no? Así es. Simplemente es, digamos, como un acto social, un acuerdo. ¿Cómo hacemos y qué esfuerzo vamos a poner todos como nación para salir adelante de esto? O sea, para salir adelante no solamente se requiere la buena voluntad, no, se requiere también un poco de preparación, de inteligencia, de cómo se van a manejar las cosas y una mirada proyectada al futuro. Así es, totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, su ocurrencia, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú.